Hola a todos y todas. Bueno, esta es la última clase que vamos a dar en el transcurso de Sociología 2020 y en este tiempo tan extraño que nos tocó transitar. Bueno, les comento y a los fines de dejar claro el aviso que mandamos por Moodle el fin de semana. Los chicos que están en promoción tienen promoción directa, o sea, lo que hemos hecho fue cancelar la instancia de coloquio en tanto y en cuanto en estas condiciones de pandemia nos resulta imposible generar esa propuesta porque, bueno, nosotros evaluamos otras dimensiones en ese espacio, está dado justamente para el intercambio y creemos que es imposible dadas las condiciones. Dado que también tenemos ya suficiente nota como para sostener que han eh, superado básicamente el 80% de los contenidos, es que podemos dar la promoción por resuelta. Igualmente, bueno, esta instancia que les estoy grabando ahora corresponde a la unidad 5. La unidad 5 de Sociología es una unidad que integra todos los contenidos que fuimos viendo a lo largo del año, a lo largo del semestre, y los integra en el análisis de los espacios de movilización colectiva. Nosotros vimos en la unidad 4 que lo social se construye básicamente en torno a dos elementos que son básicos, que es lo estable, lo permanente o lo que trata de continuar en el tiempo, que le da una suerte de identidad al espacio de lo social, que viene a ser lo estructural. Y por otro lado, la dialéctica continua de la dinámica que interpela esa estructura, que le genera tensiones constantes y que le provoca su adaptación, su adaptabilidad y sus cambios a través del tiempo, si no son adaptables y si no son contingentes a las necesidades de las comunidades que la refieren. Entonces, todo lo que sea el cambio de lo social lo vemos en este espacio, ¿no? Y si bien algunas cosas estuvimos analizando cuando vimos el caso argentino, vimos que existen instancias de movilidad ascendente y descendente de las clases sociales en el espacio de lo estructural que se pueden analizar de generación en generación. Vimos que en los tiempos de la década del 40 y 50 en la Argentina hubo una movilidad ascendente de las clases sociales, apareció la clase media básicamente, aparece. Nosotros pensemos que a fines a fines del siglo XIX, principios del XX, existía solamente clase alta y clase pobre. Con la llegada de los inmigrantes se genera entonces un cambio en esa estructura social que posibilita la aparición del movimiento obrero. Ese movimiento obrero facilita entonces la creación de esta clase media argentina que hoy conocemos, y esa clase media se va posicionando en instancias de toma de decisión, instancias de poder y demás, y mejora condiciones de vida de esas familias y esos descendientes de migrantes que llegaron a principios de siglo. Y eso vamos a verlo fuertemente, esa movilidad ascendente, o sea, esa gente que vino con una mano detrás y otra adelante, sin nada, ni siquiera educación muchas veces, logra que sus hijos lleguen a las universidades y sean profesionales. Entonces ahí vemos esa movilidad, por eso decimos una movilidad ascendente de las clases sociales trabajadoras, en tanto y en cuanto logran que sus hijos lleguen a mejores condiciones de vida. También vimos una movilidad social descendente luego, a partir de la ruptura y el resquebrajamiento paulatino del Estado benefactor, desde la década del 70 con la última dictadura militar y sobre todo a partir de los 90, ahí vimos una movilidad descendente. Lo que grafica básicamente esta situación es aquel famoso cartel en la Villa 31 que solía decir bienvenida clase media, en ese contexto que me acuerdo que fue un cartel que en su momento está en la portada del libro de Minujín, del libro Cuesta Abajo,
que grafica de alguna manera el sentir de la sociedad y lo que ocurrió con el espacio de las privatizaciones en la presidencia de Menem, ¿no? Bueno, eso fue nuestra instancia de movilidad descendente. Ustedes recuerden que aparece toda esta situación de reconstitución, de reconfiguración, perdón, del Estado, de destrucción del Estado benefactor, dado el consenso de los lineamientos del consenso de Washington en los 80, y los países de la región van asumiendo tal rol, van aceptando esas demandas, se van endeudando, van generando más deuda de la que ya tenían y van rompiendo esas redes de solidaridades intergeneracionales, como las que vimos en el caso de la jubilación, o intersectoriales, como las que vimos en el caso de las obras sociales. Entonces, todas esas cuestiones se van quebrando y aparece el libre mercado, y esa es la instancia en la que nos encontramos en la crisis del 2001, básicamente. Bien, esto genera en la Argentina y en la región que ante las crisis de todos estos gobiernos neoliberales, o sea, no solamente en Argentina, lo que fue México, lo que fue Bolivia, o lo que fue en su momento Brasil, Chile mismo, esta situación en la cual las personas logran acceder a mejores condiciones de vida en tanto y en cuanto pagan por ella, o sea que es el mercado el que propicia la posibilidad de mejora de las condiciones de vida, y entonces vos, o si podés mejorar es porque pagás no porque el Estado te garantiza el acceso a ciertos bienes y servicios, y por tanto tampoco te garantiza la participación y la ampliación de ciudadanía en muchos aspectos. Esto genera entonces que muchos colectivos empiecen a protestar primero, y que esa protesta se haga acción, y que esa acción entonces se haga demanda colectiva, y que esa demanda colectiva empiece cada vez a organizarse más hasta conformar lo que nosotros llamamos movimientos sociales. Yo les voy a compartir acá una diapo que ya la tienen, que ya la hemos visto en algún momento, solamente para referir entonces cómo es, entonces, estas dinámicas que ustedes tienen estas dinámicas que ustedes tienen que tener bien claras, ¿sí? Como para el día que vayan a presentar esto lo voy a... ¿Se puedo ocultar? Acá, sí. El día que vayan a presentar el final, ¿no? Nosotros siempre les pedimos que elijan algún movimiento social y utilicen entonces los distintos conceptos de la materia para organizar su discurso. Bien, entonces en el espacio de lo social nosotros sabemos que está esta dicotomía, ¿no? Entre lo que es estable, que es lo que yo les planteaba, y lo que es dinámico y constante. O sea, esto siempre se está dando, este juego entre lo estable y lo dinámico, ¿sí? Y nosotros vamos a dar cuenta de lo estable, acuérdense, por técnicas de estratificación. En este caso yo puse la referencia a la estratificación social, que recuerden que es esa serie de estratos que nosotros hacemos o realizamos desde las técnicas de sociología en función, por ejemplo, de los ingresos al hogar, ¿sí? Entonces se hacen los distintos quintiles o deciles, según como lo quieran graficar, o sea, dividiendo la población en 10 o dividiendo la población en 5 en función de los ingresos, de la cantidad de ingresos que tienen los hogares. Yo puedo decir, el hogar que más tiene está en el quintil 10, si tomo de 10, o en el quintil 5, si tomo de 5, y los que menos tienen están siempre en el 1. Bien. Entonces, y las dinámicas que nosotros, por las cuales damos cuenta de las formas en que se modifica la estructura social, son las movilidades sociales. Ahí tienen las dos flechas, ascendente o descendente. Las migraciones también impactan sobre la estructura social, hace que se modifique la estructura social. ¿Por qué?
porque, por ejemplo, aparecen, qué sé yo, aparecen cantidad de gente, como nos pasó en la década del 60, por ejemplo, un gran éxodo del espacio rural al urbano, entonces eso lógicamente modifica el mercado de trabajo. Si hay muchísima oferta de trabajadores o de posible mano de obra en el mercado, lógicamente los salarios bajan, ¿no? Porque la demanda, entonces tienen dónde elegir, o sea, hay muchas posibilidades de dónde elegir y la competencia entre quienes venden su fuerza productiva es muy alta. Entonces, las migraciones en algún punto también marcan la dinámica del mercado laboral. También marcan la dinámica del mercado, también de la oferta de, por ejemplo, educación, ¿no es cierto? O sea, nosotros sabemos que nuestras universidades en los últimos tiempos se han visto también integradas por personas que vienen de distintos países, de latinoamericanos, y que tiene que ver con que nuestra oferta es pública, entonces tienen la posibilidad de acceder aquí en la Argentina a educación que quizás en otros países no, en sus propios países no. Entonces hay una diversidad digamos, una diversidad y una constante variación en esto que era lo permanente y lo estructural de lo que vamos analizando. Lo mismo que, por ejemplo, el acceso entonces a la salud, a los espacios del hábitat, son distintos si tenemos componente migratorio a que si no los tenemos, claramente. Bien, entonces ahí vemos entonces distintos componentes que van de alguna manera a impactar sobre esta estructura social, y otro impacto fuertemente tiene que ver con esto que les decía, el descontento respecto del acceso a ciertos derechos que en algún momento fueron en la Argentina universales y que de pronto empezaron a dejarlo de ser a raíz de la asunción de los lineamientos del Consenso de Washington, empiezan a ser de alguna manera constitutivos de las demandas de los agrupamientos colectivos. ¿Qué quiere decir esto? En palabras más sencillas, quiere decir que siendo que alguna vez, por ejemplo, la salud fue un derecho universal o que la vivienda fue un derecho universal, no tenerla en la Argentina hoy posibilita entonces que haya grupos que demanden ese derecho. Si nosotros hubiésemos sido un país que históricamente la gente no tenía acceso a estas cuestiones, probablemente hubiese sido más difícil la congregación de colectivos que demandaran por este derecho. Pero como este derecho está en el contexto de la conformación identitaria y de la conformación ciudadana de los argentinos, entonces es plausible que se generen, o sea, es posible que se generen estos espacios de movilización colectiva. Tal es así que después de la crisis del 2001, nosotros tenemos grandes colectivos que se conforman, como puede ser las organizaciones piqueteras, que empiezan a demandar, en ese contexto demandaban planes sociales, ¿sí? No demandaban, en algún momento demandaron la generación de trabajo específico, de trabajo asegurado, o sea, de empleo, la generación de empleo, pero con el correr de los tiempos, como hubo generaciones de personas que no conocían la seguridad social, empezaron a demandar planes y no empleo, ¿no? Eso es también un poco, ahí ustedes ven la fragilidad de la condición de ciudadanía de ciertos sectores de la Argentina, ¿no? Y eso lo pueden ver simplemente conseguir las demandas de los movimientos sociales. Fíjense que nosotros hasta la década de los 90, los movimientos sociales, si ustedes leen el texto de Sousa Santos o el texto de Maristela Vampa, van a ver que dicen que las demandas de los movimientos sociales eran por mejoras salariales. Eso quiere decir que la concentración de la movilización colectiva estaba en el movimiento obrero, o sea que estaba incluso bajo la órbita de los sindicatos. Algo ocurre en la Argentina, por lo cual se quiebra esa estabilidad laboral, ese vínculo con la seguridad social y demás, que propicia entonces que aparezcan otros tipos de demandas, otro tipo de protestas que van por fuera de lo laboral. ¿Y por qué van por fuera de lo laboral? Porque el empleo ya no es algo que se encuentre todos los días, o sea, porque el empleo ya no es la cotidianidad de los argentinos. A partir de la década del 90, el empleo pasa a ser algo extraño en los argentinos.
Y cuando les digo extraño, se los digo con tristeza, ¿no? O sea, pasa a ser la cotidianeidad de los argentinos en las clases más humildes de los 90 en adelante, es la changa, es el laburo eventual, es tengo trabajo hoy, pero mañana no, ¿sí? Entonces es la incerteza, diría Castel. Es la incertidumbre constante. Entonces, en ese contexto, y estamos hablando del 2001, para acá, estamos ya en el 2020, o sea, pasaron 20 años de total incerteza para ciertos sectores sociales. En 20 años, nosotros podemos pensar ya que hay al menos 2 generaciones, entonces, de personas que no tienen vínculo cotidiano con el trabajo. Yo por eso les puse en su momento el link de Mayra Arenas, para que piensen que el disciplinamiento respecto de lo que es una jornada laboral no está inserto en ciertas comunidades por generaciones, no respecto de mamá y papá, sino respecto de mamá, papá y los abuelos siquiera, los tíos, o sea, todo un contexto generacional que no tiene ese vínculo con el mundo del trabajo. Entonces, las demandas pasan a ser por otro lugar. La demanda pasa a ser el plan social, por ejemplo, o la demanda pasa a ser por el acceso a la vivienda a través de la donación de tierras fiscales. Y nosotros no podemos culpar en ese contexto, y esto es para que ustedes lo piensen, a las comunidades en sí que están desde hace generaciones insertas, porque capaz que algunas vienen desde la década de los 80 o los 90, en esos contextos, y empieza a generarse todo el proceso, recuerden, de lo que es la pobreza estructural, que era distinta a la pobreza general. Acuérdense, la estructural tiene que ver ya con generaciones de situaciones de no accesos, ¿sí? Entonces, en esas situaciones de no accesos en donde se genera una cultura respecto de vivir en esas condiciones, o sea, donde no hay referencia respecto de otras formas de vida. Entonces, en esos contextos las personas piden lo que saben que existe. Yo no puedo solicitar algo que no sé que existe ni sé cómo es esa vida. No tengo idea qué es la vida del laburante, eso que dicen otros, ay, yo laburo, yo no sé qué es eso, porque nunca, ni mis padres, ni mis tíos, ni mis abuelos accedieron a ese mundo del cual vos estás haciendo referencia. Cuando vos me hablas prácticamente en otro idioma. Entonces, eso es lo que hay que comprender cuando nosotros desarrollamos, estamos en el espacio de desarrollo de política pública. Y se los digo a ustedes porque ustedes van a ser abogados, el día de mañana van a generar leyes y en el contexto del diseño de leyes están haciendo política pública, ¿sí? Entonces, volviendo a esta cuestión, Maristela Svampa les va a mostrar eso. Lo que acontece en el tiempo en el cual se va destruyendo el Estado de benefactores, esa fragmentación social, o sea, como que todo el tejido social que estaba densamente constituido, donde estaban sujetados los sujetos sociales, se empieza a abrir, la gente va cayendo de esas redes de sujeción y se generan cotos, o sea, fragmentos en donde se van a ir como agrupando para tratar de enredarse nuevamente y sujetarse, aunque sea entre sí nuevamente, pero van a empezar a demandar al Estado esas posibilidades de sujeción. Entonces, la protesta social, cuando la gente empieza a demandar, se llama la protesta, ¿no? La protesta social tiene distintos momentos, tiene distintas fases y tiene que ver con cómo va evolucionando el pedido y la demanda, si es que van encontrando soluciones y si es que no, y qué es lo que va pasando con entonces esos colectivos que se van movilizando. Ustedes lo hemos charlado durante de la cursada, lo que pasó con las organizaciones de base en estos días, en estos últimos meses, cuando fueron a pedir las tierras, lo que pasó con la movilización de gente que intentó usurpar territorios, tierras, y cuál fue la respuesta que dio el gobierno. La pregunta del millón es por qué esas poblaciones vieron la oportunidad de tomar las tierras y por qué lo hicieron y por qué creen y demandan legítimamente de que eso se les prometió. O sea, ahí hay algo por detrás que es lo que nosotros tenemos que tratar de comprender. O sea, hubo en algún momento una promesa del gobierno del gobierno ahora gobernante, ¿no? En ese momento quizás
cuando se hizo la promesa fue en función de llegar o no al poder, pero evidentemente hubo una instancia de acuerdos que tienen que ver con votame y te doy, probablemente. Esas cuestiones son las que nosotros tenemos que analizar cuando pensamos los movimientos sociales y tenemos que verlos funcionando por detrás, porque los grupos no se movilizan si no ven la oportunidad de alcanzar su utopía, que es lo que nosotros planteamos como la forma de modificar el status quo. Evidentemente hubo una instancia en la cual se creyó que podrían cambiar su condición de vida, se accionó de una determinada manera, habiendo accionado de determinada manera, ahora se reclama la reciprocidad en la acción en función del acuerdo. Eso es lo que estaría ocurriendo, a mi modo de ver. Entonces, lo que plantean los autores es que, dada la situación de fragmentación, los distintos colectivos que se van conjugando en función de que quedaron desamparados de la red que los contenía, empiezan a generar estas demandas, estas protestas. En el texto de Frank Cantamuto, ustedes van a ver que ahí tienen, por ejemplo, lo que ocurrió con ciertos espacios fabriles, y específicamente con el frigorífico acá, lo que era el CAP Cuatreros, lo que era así, la CAP en su momento, que se transforma luego en el INCOP. ¿Qué es lo que ocurre con esos trabajadores que quedan sin nada en un momento que se cierran los espacios, las fábricas, espacios de trabajo, y cómo se movilizan los propios trabajadores generando las cooperativas para propiciar entonces que como los dueños le deben dinero, el gobierno las expropie y se las dé para su funcionamiento como cooperativas de trabajo. Son las famosas fábricas recuperadas, que en la Argentina tenemos muchísimos ejemplos. Por ejemplo, tenemos también el ejemplo de Sanón, el ejemplo de Gatic. O sea, hay varios ejemplos en la Argentina que dan cuenta de esa recuperación, o sea, de cómo los trabajadores se unieron para tratar de recuperar, ¿sí?, de sostener su espacio de trabajo, de alguna manera, de no quedar desamparados, y se unen entre ellos para desarrollar estas fuerzas productivas. El Estado en algún momento acompañó, en otros momentos complicó, pero bueno, ustedes ahí tienen varios ejemplos. Esto también es un ejemplo que podrían tomar para desarrollar la propuesta de finales, ¿sí? Tomar alguna fábrica recuperada como ejemplo de movilización colectiva inicial, de protesta colectiva inicial y de organización de un grupo de gente para sostener su fuente de trabajo y no seguir en detrimento en cuanto a sus condiciones de vida. Otras instancias que nosotros tenemos en la Argentina, entonces, tienen que ver con los movimientos que nosotros le decimos de organizaciones de base, como por ejemplo Barrios de Pie. Entonces, Barrios de Pie constituye una organización que es federal. Ustedes la van a ver, creo que la tengo por acá para mostrarles. No, pensé que la tenía acá, pero no. En el caso de Barrios de Pie, es una organización que de alguna manera va a ser federal y que lo que va a ir buscando, y una de sus grandes demandas, es el acceso a la tierra. Entonces, ahí tienen y hay pequeñas organizaciones de base en cada espacio de la República Argentina que se van como vinculando con esta otra mayor y más general, que es la que tiene llegada a los partidos políticos y es la que negocia entonces ciertos respaldos y acuerdos en función de votos, básicamente, al momento de llegar a las elecciones. Por eso les digo, hay distintas organizaciones que ustedes pueden observar. Esta específicamente va en función del acceso a la tierra y a la vivienda, o sea, es directo el pedido, ¿no? Por otro lado, tienen todo lo que es el espacio de desarrollo y de movilización colectiva, que no tiene que ver con las clases más humildes, sino que es transsectorial, si quiere, transclase, si lo quieren ver, que son todos los feminismos y que se han movilizado en función de cambiar las leyes en relación y el acceso en relación a la práctica del aborto y el acceso y la puesta en marcha de la ESI, que es una ley que implica la educación sexual integral, que es una ley que en su momento se aprobó en la Argentina y que no había sido puesta en marcha en las provincias
ni había sido reglamentada ni nada, entonces van exigiendo la puesta en marcha y que ustedes dicen, bueno, pero que es simplemente la cuestión de la educación integral. No, no es solamente la cuestión de la educación integral a través del espacio escolar, sino que tiene que ver también la ESI con las posibilidades de acceso a anticoncepciones diferentes y a la posibilidad de elegir en distintos espacios de lo público y que las obras sociales además cubran ciertas prácticas que no han cubierto hasta ahora, aun cuando la ley ya fue sancionada. Entonces hay un montón de cuestiones que están como, digamos, referidas a lo que es la soberanía del cuerpo de la mujer, que de alguna manera van implicando y van generando distintos cambios que son puntuales y que van a impactar sobre la estructura social. Van a impactar sobre las instituciones. Cuando digo impactan sobre la estructura social, digo impactan sobre las instituciones. Esto es distinto, como les decía yo en esta diapo, a lo que es una revolución. Una revolución sí es un cambio total de la estructura, es una puesta de cabeza de la estructura o destrozar la estructura y volverla a conformar de manera distinta. Y eso lo vemos en las revoluciones como la revolución sandinista, Nicaragua, la revolución cubana, lo podemos ver en la revolución mexicana en su momento. Podemos verlo en la propuesta de EZLN, lo podemos ver en propuestas que tienen que ver con formación de instituciones diversas y tomas de decisiones distintas, la Revolución Rusa, que fue la Revolución Bolchevique, o sea, hay cambios totales, ¿no? En cambio, las movilizaciones nosotros cuando hablamos de movimientos sociales estamos hablando de pequeñas cuestiones, o sea, que son más pequeños, que tienen que ver con cuestiones puntuales y que van a modificar específicamente una parte de la estructura social y no toda. En la Argentina, entonces, nosotros tenemos estos viejos movimientos sociales que los referíamos con lo que es el movimiento obrero y tenemos todos estos nuevos movimientos sociales que van a hablar entonces sobre criterios de congregación que son distintos a lo laboral, que tienen que ver con condiciones de vida, pero que exceden el salario, que están por fuera del salario, que tienen que ver con el género, la etnia, la libertad de expresión, los derechos humanos, la soberanía alimentaria, ¿sí? La defensa del medio ambiente, la defensa de los animales, tienen que ver con cuestiones mucho más abarcativas y que trascienden las clases sociales, que incluso las congregan de manera amplia, ¿sí? O sea, un movimiento social, un nuevo movimiento social con estas características está congregando distintas clases sociales. Bien, una referencia que después yo les voy a dejar igualmente una ponencia que hicimos hace muy poquito con mi grupo de investigación sobre la RIA. Ustedes tienen un texto. Yo les voy a dejar el URL porque la hicimos también a través de manera virtual, así que para que ustedes tengan alguna referencia que les amplía un tanto ese paper de la RIA, pero bueno, Bahía Blanca es un área en la cual, según los conceptos de Maristela Svampa, es un área en donde nosotros encontramos que sin consulta previa, o sea, sin consulta a la población, se determinó a nivel nacional, ya en el año 67, cuando se diagramó, 1967, cuando se diagramó el polo petroquímico Bahía Blanca, y de hoy se sancionó la ley correspondiente, pues ustedes en las diapos van a tener esas leyes. Cuando se sancionan dichas leyes, entonces eso genera que se declara el estuario y toda esta zona de alguna manera como vaciable socialmente y sacrificable ambientalmente en pos del desarrollo de la nación. El concepto de desarrollo es un concepto que ha sido muy cuestionado por las ciencias sociales porque el concepto de desarrollo esconde de alguna manera, digamos, el estigma de ciertas poblaciones que no son consideradas a nivel de mejorar sus condiciones de vida en pos de sí mejorar las condiciones de vida de otro sector poblacional. El desarrollo, la pregunta del millón, diría Arturo Escobar, es ¿para quién es el desarrollo? ¿Sí? ¿Desarrollo para qué y para quién? ¿Quiénes se van a desarrollar con esta política pública, por ejemplo, de generación
de productos petroquímicos a la vera de un estuario que antiguamente tenía, por ejemplo, 7 balnearios, ¿sí? Entonces, ¿quiénes se desarrollan? También en ese trabajo ustedes van a ver la consideración digamos, la denuncia respecto de el concepto Bahía Blanca, ciudad de espaldas al mar. Nosotros con mi grupo de investigación denunciamos que eso es una falacia, que es un concepto que nos han hecho creer a través de los medios de comunicación hegemónicos, controlados por los poderes políticos que están vinculados al polo petroquímico y al consorcio de gestión de puertos en esta ciudad y que de alguna manera han construido un relato respecto de que Bahía Blanca es una ciudad de espaldas al mar. De hecho, en el texto no sé si en este que les pusimos, pero ustedes lo van a ver citado en la ponencia que les vamos a poner el URL, hay un extracto de un diputado nacional bahiense, que en ese momento en el Congreso de la Nación, cuando defendió el pase de los puertos provinciales a la esfera de los puertos nacionales, este diputado nacional del PJ, en connivencia con el otro diputado nacional bahiense radical, declaran dentro de los discursos que se dan en favor de esta ley que siendo bahienses reconocen que Bahía nunca tuvo vínculo con el espacio marítimo costero y que constituye una ciudad de espaldas al mar. En ese año, el año 91, cuando da ese discurso, es cuando se instala esa frase que es emblemática y que constituye luego las frases a través de las cuales todas las políticas del espacio del Consorcio de Gestión de Puertos se da en relación a construir la famosa ciudad-puerto, ¿sí? La ciudad-puerto como si nunca hubiese existido, cuando históricamente llegamos a ser como la Liverpool del Sur, o nos llegaron a llamar la California del Sur, allá por principios del siglo XX, porque teníamos 7 muelles, llegamos a tener en su momento 7 muelles en funcionamiento. Entonces, Bahía Blanca nunca fue una ciudad de espaldas al mar. Bahía Blanca es una ciudad básicamente considerada sacrificable ambientalmente desde la década del 67. En el 80 se impone el polo petroquímico Bahía Blanca en manos de empresas argentinas y en el año 92 comienza a venderse todas las empresas que estaban en relación al polo petroquímico y se extranjerizan, lo cual genera entonces que toda la costa se construya básicamente un muro que impide la mirada y que impide ver el mar. ¿Sí? Ustedes, si alguna vez fueron al puerto, habrán visto que para poder ver el mar hay que pasar por un control policial, nos tienen que dejar ingresar y hay una serie de construcciones de las distintas empresas extranjeras que impiden la mirada al mar y hay solamente un balcón con el cual uno puede llegar hasta el agua y ver algo de agua en ese contexto. Entonces, básicamente lo que nosotros planteamos es que hay una alienación y una enajenación, o sea, a la ciudad se le robó el mar, por decirlo de alguna manera, y sin consulta popular. Que eso es grave porque en realidad los países en democracia tienen, y ustedes eso lo van a estudiar dentro de derecho, distintos medios respecto de los cuales se pueden generar los espacios de consulta popular. De hecho, en la Argentina, en relación al conflicto del Beagle, se desarrolló en su momento. Tenemos los plebiscitos o los referéndums, se pueden hacer consultas populares en nuestra ciudad. Nunca se realizó, nunca se generó y paulatinamente se fue expropiando la costa y el espacio marino costero al punto de dejarla privatizada e impedir entonces que el vecino llegue e impedir entonces de que el vecino vea qué acontece en ese lugar. En ese lugar en general, de los años 90 para acá, podemos ir viendo la continua insalubridad de las aguas, la continua merma del recurso pesquero, porque ya no ingresa, porque están las aguas contaminadas. Existen 3 desagües cloacales que llegan al estuario sin tratamiento alguno. Y bueno, y hemos tenido
distintas instancias en las cuales ustedes, eso lo sabrán por los medios de comunicación, en muchos momentos hubo situaciones de escapes de, por ejemplo, la nube de cloro en el año 2000, y en el mismo año hubo explosiones de Dow y Profértil. O sea, hay instancias en las cuales es el día de hoy que aún no está terminada la investigación en relación. Hemos tenido el año pasado mismo un escape de aire supuestamente, que nos temblaron las paredes y las ventanas a todos los que vivimos en Bahía Blanca. O sea que la sociedad bahiense fue perdiendo control respecto de las situaciones medioambientales en la medida de que se fue extranjerizando y que el consorcio de gestión, ya sea también del polo como del puerto, son controlados híbridamente, ya no por el Estado, sino por quienes son los directivos de las empresas. Maristela Pampa plantea de que una de las grandes deudas de los gobiernos progresistas, y entre ellos el kirchnerismo en la Argentina, ha sido propiciar un tipo de economía extractivista en nuestro territorio que generó entonces la pérdida de ciudadanía, la pérdida extraordinaria de territorios por parte de las poblaciones. Y nosotros tenemos que ir viendo acá cómo fue avanzando, por ejemplo, los agronegocios, la relación con la soja y cómo fue desplazando otros cultivos, cómo de alguna manera las necesidades internacionales van generando entonces la demanda a nivel nacional respecto de ciertas producciones que de alguna manera van propiciando entonces desalojos de las poblaciones en los sectores que antiguamente estaban. Ustedes me van a decir, ay, bueno, pero es buenísima la cantidad de exportaciones que tenemos de soja. Sí, pero esas exportaciones de soja de alguna manera propician que no haya otro tipo de producción en la Argentina, y por otro lado la producción, por ejemplo, del fracking, ¿no? O de otro tipo bueno, lo que pasa con Vaca Muerta mismo, que esperaban entonces desarrollar otro dragado en el estuario para poder aumentar la extracción, la rapidez en la extracción respecto de los hidrocarburos en nuestro sector. O sea, Bahía Blanca, perdón, esto es algo que no les dije, Bahía Blanca es un espacio donde se conjugan 3 gasoductos. Entonces, por eso es tan importante la constitución extractiva que tiene nuestra región. O sea, no somos un espacio donde se saque el petróleo, pero somos el espacio donde se va el petróleo. O sea, y de hecho donde de alguna manera se desarrollan otros productos vinculantes. Entonces, somos una zona de extractivismo. Y por otro lado, esa misma posición de zona extractiva propicia también el desalojo de otras producciones, ¿no? Esto ha hecho entonces que las aguas, por los derrames mismos que tienen las empresas dentro del estuario, tanto a través de las cloacas como a través de otros sectores que no son nunca observados y analizados por el OPDS, que es el Organismo para el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Buenos Aires, el encargado de mirar las cuestiones ambientales. Ese organismo no desarrolla los controles, entonces como no desarrolla los controles o no desarrolla suficientemente esos controles, estas empresas van vertiendo sus fluidos de metales pesados en distintos sectores que van a decantar en el estuario. Y estas cuestiones han sido marcadas por organizaciones como Greenpeace, como la Universidad de Buenos Aires, que vino a pedido de una demanda que hicieron los pescadores, vinieron a indagar al respecto. O sea, hay distintas instancias en las cuales las organizaciones locales no han propiciado las denuncias, pero las organizaciones externas sí lo han hecho. Entonces, vamos viendo cómo la Argentina, y nosotros tomamos el ejemplo de Bahía Blanca se muestra de alguna manera como un espacio que paulatinamente fue asumiendo la degradación de su estuario sin movilización. La única gran movilización que hubo fue en el año 2011, cuando se congregaron distintos espacios de defensores del medio ambiente y defensores de los pescadores artesanales que se movilizan con la gran marcha que fue No al Dragado y que frena entonces el desarrollo de YPF en función de Vaca Muerta y el desarrollo de Vale en función de minas de potasio que había en Malargüe y que, con las cuales venían a traer toda la producción
hasta Puerto Cuatreros y de ahí iban a salir hacia el exterior. Todo eso se frena, no se anula, se frena por un tiempo dada la marcha y la movilización colectiva. Y eso es bien interesante. Yo no sé si está el texto de Milce Chas, pero si no se los vamos a subir para que ustedes vean la magnitud de lo que fue esa movilización. Bueno, por un lado tienen ese ejemplo de movilización colectiva de la sociedad, que de hecho las universidades hubieron, entre ellos nosotros también, como grupos de investigadores que acompañamos la asamblea vecinal diciendo por qué era complejo y por qué de alguna manera perjudicaba la condición de vida de los habitantes de Cerri, ese nuevo dragado. O sea que hubo una unión entre científicos, vecinos, pescadores, organizaciones ambientales extranjeras sí porque Greenpeace estaba, pero también extra de la región, no solamente de la región, en ese momento las regionales se movilizaron, sino también por fuera de la región que apoyaron la movilización, la demanda, ¿no? Entonces, y los medios de comunicación cubrieron. Y eso es bien interesante porque no solamente los locales, sino los nacionales. Eso logró entonces poner en la agenda política un parate a esa movilización. Otra movilización colectiva bien interesante y que fue perjudicial para los sectores populares que se vivió en Bahía Blanca, más o menos para la misma época, fue aquella vinculada con los caballos. No sé si ustedes recuerdan la movilización que hubo, y esa está trabajada por Pablo Becher en el texto de Cartoneros. Es la ordenanza por la cual se impide el acceso de los cartoneros con caballos al sector, al casco central de la ciudad, genera que los cartoneros pierdan no solamente la posibilidad del recorrido, sino la posibilidad del acceso a otras cosas que estaban vinculadas a la recolección del cartón y el papel. Cuando se hace la investigación respecto del impacto de esta ordenanza, además de que les expropian los caballos y los llevan a un lugar en la aldea romana y demás para supuesto cuidado y demás, esa situación genera que estas comunidades, muchas de ellas habitaban el área de Villa Nocito y Villa Caracol, esas comunidades pierdan la posibilidad, por ejemplo, de que en esos recorridos la gente les donaba leche, comida y demás, eso lo pierden, ¿sí? Esa otra recolección que ellos hacían, eso lo pierden. Y por otro lado, al sacarles el caballo y quedar a la espera de que vinieran otro sistema, supuestamente, que iba a venir de motos, que les iban a dar, ¿no? Cosa que se dilata en el tiempo, a algunos les llega, a otros muchos no. Entonces eso los obliga a generar una reconversión productiva que fue muy compleja y que muchos no pudieron soportar, que fue la ida a trabajar al reciclado en esas cooperativas generales que propuso el gobierno, que después no sostuvo en el tiempo, con lo cual generó mayor fragmentación social. En aquel momento fue interesante porque, fíjense, yo les decía, muchas veces las organizaciones ambientales actúan de manera bastante compleja y contradictoria, a veces apoyando las situaciones de vulnerabilidad social y otras veces apoyando a las clases altas, fragmentando aún más la situación de la gente que está en condiciones de pobreza. Esto mismo se vio justamente en el caso de Cartoneros porque lo que ocurrió es que las organizaciones ambientalistas vinculadas a la defensa de los derechos de los animales legitimaron el accionar del gobierno con esto del secuestro de los animales y la llevada a otro sector, generando esta fragmentación social. Y ustedes me dicen, y bueno, pero si los animales estaban mal. Y si los animales estaban mal y su preocupación era los animales, hubiesen ido a los barrios y hubiesen donado su tiempo para cuidar a esos animales y acompañar a la gente y enseñarles cómo cuidarlos o generarles los subsidios para que pudieran cuidar a esos animales. O generando el control de cómo se lleva al trabajo de esos animales. Esas cosas no ocurrieron. Fue más simple salir a apoyar a las clases altas que propiciaban esta situación, que luego, valga la redundancia, hubo ciertos sectores de esa clase alta vinculados a la organización de estas cooperativas y que sacaron rédito con el reciclado de residuos.